En nuestro capítulo anterior, tiene que ver las propuestas de la gente. A veces el ciudadano se deja llevar, se deja conquistar, ilusionar, porque le dicen, les voy a dar 2,400 al mes para sus alimentos a los adultos mayores, y ya todo el mundo aplaude y dicen, qué bueno que le van a dar a mi papá o a mi abuelo. Sí, pero eso no lo es todo, porque de nada sirve que te den 2,400 al mes o 4,800 bimestral si no te dan la medicina como antes. Claro, si se te va a ir en medicina. Debemos cumplir con las prestaciones sociales, IMSS, Infonavit, SAR. Tendrá derecho a un crédito para vivienda, ¿de acuerdo? Tendrá derecho a jubilarse a través del SAR, del Sistema de Ahorro para el Retiro, y tener una jubilación pues digna. Realidades MX. El 1 de mayo de 2019 se promulgó la reforma laboral que puso fin a las juntas de conciliación y arbitraje y dio vida a los centros de conciliación y a los tribunales laborales federales y estatales como un nuevo mecanismo de solución de conflictos entre la patronal y los trabajadores. Esta reforma laboral tuvo como objeto implementar un nuevo modelo laboral y sindical que garantizará a los trabajadores ganar un salario digno, ejercer la libertad y democracia sindical, contar con una justicia laboral expedita y una inclusión con perspectiva de género. Pero nos preguntamos, a más de 4 años de promulgada esta reforma, ¿el nuevo modelo laboral y sindical ha permitido realmente que los trabajadores ejerzan plenamente sus derechos laborales? Bienvenidas y bienvenidos a Realidades MX. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por acompañarnos a una transmisión más de su programa Realidades MX, gracias por acompañarnos a través de Facebook y también de YouTube y de Spotify, quien nos está solamente escuchando, gracias por acompañarnos. Como saben, nuestro tema del día de hoy, continuando con nuestro episodio anterior, los derechos laborales. Para ello, el día de hoy nos acompaña Adriana Urea Torres. Ella es periodista, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, la cual lleva más de 3 años en huelga. Adriana, me da muchísimo gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte a ti también y a toda tu audiencia. Pues muchas gracias de verdad por el tiempo que nos regalas. Me gustaría que iniciemos preguntarte, que me corrijas si estoy equivocada. La huelga es la más larga de la historia, esta huelga de Notimex deja pues muy mal parada la justicia laboral expedita de este nuevo modelo laboral y sindical. Corrígeme si estoy mal, ¿es la más larga? ¿Deja mal a esta reforma? Cuéntanos un poco, Adriana. Fíjate que sí, hoy tenemos 3 años, prácticamente 3 años, 8 meses de huelga vigente, y con este tiempo es la huelga más larga dentro de un organismo público, porque bueno, en el país hemos tenido huelgas de hasta 20 años, ¿no? En el sector privado, pero digamos que como organismo público de gobierno es la más larga, y eso sí es un punto muy importante, y sobre todo que se dé en esta administración es un rasgo significativo, porque bueno, nunca nos esperamos justo a partir de un nuevo modelo laboral y de una reforma y donde se iban a promover las garantías individuales y sindicales, nunca pensamos llegar a un conflicto de esta naturaleza. Déjame decirte también que a nivel mundial nunca se había tenido una huelga tan larga del gremio periodístico, y eso nos lo han confirmado organismos internacionales, es decir, nunca en la historia del mundo se había tenido una huelga de estas características por parte de periodistas o trabajadores de medios de comunicación, lo cual pues también pone un punto adicional. Hay que destacar que no solo por el tiempo de huelga, sino que estuvimos y hemos estado estos 3 años, 8 meses, los pasamos en medio de la pandemia. La huelga estalló un mes antes de haberse declarado la pandemia de COVID-19. Pasamos toda la pandemia en campamentos de huelga en la calle, sin ingresos, sin servicio médico, un movimiento en el que mayoritariamente somos mujeres, algunas madres de familia, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, sienta un referente importante este conflicto. Y bueno, debo decir que específicamente sobre el conflicto laboral, que por cierto debo pedir una disculpa porque vengo saliendo de un no, meeting. No, hombre, al contrario, gracias por el tiempo. Pero estoy en la calle, ¿no? Por si de repente se escucha un poco de ruido. Sí, al contrario, gracias por el tiempo. Con mucho gusto. Pero bueno, en relación con lo del modelo laboral, debo decir que sí, desde nuestro punto de vista, este nuevo modelo laboral
facilitó un poquito más el que se generaran condiciones adversas para las y los trabajadores en Notimex. Sin embargo, también nos ayudó en varios aspectos. Como cuáles, si bien ya se podrían crear sindicatos, varios sindicatos, ¿no?, dentro de una misma organización, y hemos tenido históricamente diferentes sindicatos en una empresa, las condiciones nuevas que se daban sí promovieron. En Notimex solo hubo un sindicato hasta que llegó esta administración, y esas ventajas que además se promovían más con este nuevo modelo laboral fueron aprovechadas no por los y las trabajadoras, sino por la propia administración y el patrón para generar un sindicato patronal y desde ahí atacarnos. Así es. Sin embargo, debo decir que este nuevo modelo también nos permitió a nosotros como trabajadores en resistencia rescatar nuestro sindicato y poder llevar a cabo la defensa que hicimos y que pudiéramos estallar eventualmente la huelga. Nosotros tuvimos que demostrar evidentemente que era un sindicato democrático desde que se tomó la dirección de Notimex. Debo decir que nosotros cumplimos con todo el tema de la reforma laboral. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ya una vez estallada la huelga, para que se declarara la existencia de la huelga, hubo una votación, que bueno, es un proceso natural también de las huelgas, ¿no? Que la empresa o que el patrón cuestione realmente si los trabajadores están a favor de la huelga, y nos fuimos a votación, pero esa votación ya fue ante autoridades, con voto libre, directo y secreto ante autoridades, y creo que eso nos valió para sí legitimar la huelga, porque había mucha amenaza de los trabajadores para que ni siquiera se presentaran al voteo, y también se les estaba indicando, obviamente bajo amenazas, que tenían que votar en contra de la huelga. Entonces, el hecho de que se haya cuidado ahora con este modelo, ¿no?, de voto libre, directo, secreto, ante autoridades y toda esta cuestión, creo que sí promovió generó confianza para que los trabajadores pudieran votar libremente a favor de la huelga y que pudiéramos tener la calificación de huelga legalmente existente, ¿no? Otro de los temas, por ejemplo, de las grandes puntos que se ha pedido y que derivó de esta reforma, pues es la famosa legitimación del contrato colectivo de trabajo, ¿no? Nosotros, a pesar de estar en huelga, logramos legitimar nuestro contrato colectivo de trabajo, lo que para nosotros fue una doble ratificación de la lucha que estábamos haciendo, porque tuvimos una mayoría absoluta, tanto de participación como de la defensa del contrato colectivo, ¿no? O sea, creo, si no me equivoco, que todos los compañeros que votaron, o sea, nos faltaron, de nuestro padrón total, nos habrán faltado 6, 7 votos, ¿no? Pero todos votaron a favor del contrato colectivo de trabajo, y eso también, digamos, reforzó la idea de los trabajadores de defender su contrato colectivo, ¿no? Oye, Adriana, desafortunadamente, sí. Perdón que te interrumpa, pero justo antes como de avanzar un poquito más, me gustaría que nos platicaras, estamos hablando de los aspectos de esta reforma, y uno de ellos fundamentales también fue la inclusión con perspectiva de género. Yo quisiera que me comentaras si en estas negociaciones de las que nos hablas, hubo algún momento en el que tú te sintieras discriminada, te sintieras lastimada en tus derechos como mujer, o que fuera ese un objeto también de obstáculo a la hora de las negociaciones, Adriana. Fíjate que en las negociaciones como tal, ¿no? Como yo decía también, y afortunadamente creo que ese tema lo superamos naturalmente en el sindicato, somos mayoritariamente mujeres, y de hecho mi comité ejecutivo, el comité ejecutivo del SUS Notimex está conformado mayoritariamente por mujeres, ¿no? Entonces creo que de ese lado lo teníamos cubierto de manera natural. En las mesas de negociación propiamente no se me ha discriminado por ser mujer, pero definitivamente, y como parte del conflicto, una constante ha sido la violencia política de género desde el propio patrón, desde la dirección de Notimex, desde la directora, que además de ser mujer y que se asumía como feminista, ha habido una violencia política, una discriminación, ¿no? Además que
quienes fuimos mayormente atacadas en el conflicto que nos llevó a la huelga fuimos mujeres. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, desde el hecho de decir que yo estaba en el cargo de secretaria general porque era la amante del anterior secretario general, ¿no? O de decir que yo no estaba al frente de la huelga, sino que detrás de mí había otros líderes sindicales como el secretario general de los telefonistas o el secretario general de el ESME, o no sé, ¿no? De estas alianzas que hemos venido haciendo como sindicato. O sea, siempre tratando de desacreditar mi labor como secretaria general, pero eso fue desde la propia dirección de Notimex, con quien nunca tuvimos negociación. Ahora, las negociaciones que nosotros hemos tenido como sindicato en huelga han sido directamente con funcionarios del gobierno federal. ¿A qué me refiero? En su momento con Luisa María Alcalde como secretaria de Trabajo y ahora como secretaria de Gobernación. Ahora con el secretario de Trabajo, Marat Bolaños, con el vocero de la presidencia, legisladores. No he tampoco percibido esa situación porque hemos hablado con muchos, pero sí cuando empezó el conflicto, sí había, quizás no de los líderes, porque insisto, líderes sindicales, no, nunca me han manifestado y al contrario, creo que me han dado el lugar para cómo comenzó todo esto, pero no así de sus equipos. En sus equipos, ya cuando aterrizas más el tema o donde tienes que trabajar o avanzar, es no solo por el hecho de ser mujer, sino porque por ser más joven que el promedio de además de todo, trabajadores, claro, de sindicalizados, sí. ¿No? Oye, Adriana, ser joven y ser mujer, sí, es un lío en este país. Pesaba. Y además periodista. Sí. O sea, es un triple peligro, ¿no? Claro. Oye, Adriana, cuéntanos un poquito antes de que se nos vaya el tiempo. ¿Es justo para ti este acuerdo que se hace, al que se llegó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para liquidar a las y los trabajadores? ¿Se acaba Notimex? Pues mira, para las y los compañeros que hemos estado en huelga, creo que difícilmente vamos a encontrar un sentido de justicia cuando ¿por qué? Porque aun cuando lleguemos a un acuerdo para transitar en esta vía, se nos va a dejar sin una fuente de empleo. Vamos a ser decenas de trabajadores los que ya no vamos a tener un empleo. Quizás algunos logremos colocar en otro medio de comunicación, porque es parte de lo que hoy estamos trabajando, ¿no? Que puedan ser reinsertados en otro medio público de comunicación. Otros ya por la edad están pensando en jubilarse, pero habremos muchos que no vamos a encontrar esa oportunidad, y más con la historia que hemos generado en este tiempo, ¿no? Y al final, nosotros empezamos esta huelga defendiendo nuestro contrato colectivo de trabajo y nuestra fuente de empleo. Y por muy buena voluntad que hoy haya para transitar a una salida y que se le pague a los trabajadores lo que les corresponde, pues al final este sentimiento de cerrar una fuente de empleo, de que se cierre nuestra segunda casa, la agencia de noticias del Estado mexicano, que era el medio de comunicación de mayor alcance, y que con ello se elimine un contrato colectivo de trabajo que tanto trabajo cuesta en un país como México, que además difícilmente un medio de comunicación tiene un contrato colectivo hoy en el país, y mucho menos del alcance que tenía el del Subnotimex, que no eran cosas onerosas, como decía la secretaria, que era un contrato colectivo muy oneroso e incosteable. Claro que no, comparado con otros estábamos muy por debajo, ¿no? Pero siempre perder algo que se consiguió con la lucha sindical, pues es doloroso. Y además, como decía yo, estuvimos todo este tiempo de huelga en medio de la pandemia. No hubo nunca una empatía por parte de la dirección o de autoridades para tratar de resolver y que pudiéramos resguardarnos. No tuvimos seguro médico, murieron muchos de nuestros familiares, no quieren pagar una reparación del daño, ¿no? Entonces, digamos, por eso digo que el sentido de justicia para nosotros queda muy alejado. Hoy lo que estamos buscando es que cuando ya hay una instrucción que nos dijeron va a pasar sí o sí, que estamos transitando por la mejor vía, por la mejor salida, en los mejores términos, para evitar ser un conflicto heredado, ¿no? Como pasó con Mexicana o como ha pasado justo con el ESME, que hoy cumple 14 años de la extinción
por parte de Felipe Calderón, ¿no? Y bueno, estamos tratando de buscar los mejores términos y la mejor salida, pero pues bueno, lo ideal hubiera sido que nos regresaran nuestra fuente de empleo, que pudiéramos regresar a esa situación, que pudiéramos haber mantenido nuestro contrato colectivo de trabajo, que de verdad se respetara la libertad sindical. Y bueno, pues desafortunadamente la decisión y la instrucción del presidente va en sentido contrario. Y creo que en este camino todos perdemos, no nada más las y los trabajadores que estamos directamente involucrados. Creo que pierde la sociedad mexicana al perder un medio de comunicación público que en estos se supone tiempos de transformación deberíamos de estar abriendo más medios públicos, no cerrándolos, ¿no? Y por supuesto, yo siempre digo, el perder un derecho adquirido no afecta solo a quien lo pierde, sino afecta a toda la clase trabajadora, y hoy perder un contrato colectivo de trabajo creo que es muy dañino para toda la clase trabajadora, en particular para el gremio periodístico en nuestro país. Adriana, pues te agradezco enormemente el espacio que nos has regalado el día de hoy. Vamos a estar pendientes y vamos a estarle dando continuidad, por supuesto, para ver si a través de este espacio más adelante pudieras ponernos al corriente de la situación. Te agradezco enormemente a Adriana Urrea Torres, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Notimex. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te agradezco mucho y un saludo a las dos. Abrazos. Gracias, Adriana. Muchas gracias también a ustedes que nos acompañan a través de Facebook, de YouTube. ¿Qué les parece si continuemos hablando de este importante tema en nuestro siguiente episodio de Realidades MX? Gracias por acompañarnos. Yo soy Gabriela Juárez. Como siempre, un gusto estar con ustedes. En nuestro próximo episodio de Realidades MX, cuando existe un movimiento de huelga es porque los trabajadores se levantan, ¿verdad?, para exigir sus derechos. En el caso de Notimex sería llegar a una negociación, pero la negociación debe de ser de acuerdo a una justicia social. Es decir, el cumplimiento de esos derechos humanos laborales, más no dar un cierre a un centro de trabajo. Lo que necesitamos es más fuentes de empleos con un trabajo decente, que esté el cumplimiento de todos los derechos humanos laborales, prestaciones como vacaciones, aguinaldo, utilidades, entre otros, ¿no? Sindicalismo, los derechos colectivos. no te lo pierdas este viernes 13 de octubre en punto de las 9 de la noche.